En la unidad número 4 veremos las características en la elaboración de un caso para su aplicación. Puede llevarse a cabo la metodología eligiendo un caso de algún banco de casos o de algunos ejemplos ilustrativos, o, si se desea, puede construirse también un caso para su aplicación. La técnica de estudio de casos como método docente tiene la gran ventaja de que se adapta perfectamente a distintas edades, a diversos niveles y áreas de conocimiento. Por lo mismo, se puede emplear en la educación primaria que en la media o superior, en la formación de adultos y en la capacitación para empresarios. Las narraciones presentadas como estudio de caso, dentro de la perspectiva didáctica, deben cumplir una serie de condiciones entre las que destacan las propuestas por Muccielli en 1970. La autenticidad, es decir, que sea una situación concreta basada en la realidad. La urgencia de la situación, que se refiere a ser una situación problemática que provoca un diagnóstico o una decisión. Orientación pedagógica, ser una situación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento o la acción. Y totalidad, es decir, ser una situación total, que incluye toda la información necesaria y todos los hechos disponibles. A continuación, se presentan recomendaciones específicas para la elaboración de un caso. El profesor puede elegir uno de sus cursos y seguir el proceso que se describe. Un aspecto importante es hacer un esfuerzo para adecuar el caso a los objetivos del curso que se imparte, de tal modo que el caso cobre sentido para los alumnos en la medida en que se asocia con contenidos de aprendizaje de su curso. Hay que recopilar datos, redactar o elegir un caso, planear la metodología, supervisar y evaluar. Dentro de los medios para recoger datos, es importante ubicar estos tres. La entrevista a un profesional experimentado. Se le invita a narrar situaciones dramáticas o difíciles que haya atravesado en el curso de su actividad profesional. Hay que dejar al entrevistado en libertad para contar los sucesos que quiera, sin excluir ningún momento. Sobre la marcha, habrá que ir seleccionando las historias que mejor correspondan a los criterios que se han fijado de antemano. A propósito del caso seleccionado, habrá que mantener una segunda entrevista, más breve, en la que se obtengan todos los datos necesarios para una mejor comprensión de la situación total. Interesa mucho conservar las palabras típicas y las referencias profesionales claves, pero hay que modificar nombres y lugares para evitar una posible identificación de los protagonistas. El estudio de documentos conservados en archivos de la profesión resultan más interesantes aquellos relativos a incidentes técnicos en los que entran en juego varias personas, faltas sancionadas, litigios, problemas de reorganización, expedientes de despido, etc. Y el tercer medio se refiere a los escritos
que refieren a acontecimientos personales o profesionales, por ejemplo, cartas que exponen una situación crítica o una decisión personal, escritos autobiográficos, diarios, memorias o confesiones, y la observación detallada de una situación por parte de un actor principal o de un testigo accidental. Dentro de los tipos de formatos posibles, según el nivel en que se haga la aplicación, la estructura del formato del caso puede ser muy diferente. De todos modos, los posibles formatos se pueden agrupar en tres categorías. El incidente significativo, en donde se crea un problema o aboca a una situación crítica. El desarrollo de una situación en el transcurso del tiempo y una situación embarazosa, ya sea personal o profesional, para un individuo en un momento dado. Lo que da valor a un caso, lo que hace que se convierta en algo motivante y significativo, es el tema del que se trate, más que de la redacción de la historia. Si el tema toca materias discutidas y polémicas, seguro que provoca una animada discusión, aun cuando el desarrollo concreto de la narración deje mucho que desear. Al igual que para escribir un cuento o para diseñar una novela, para elaborar un caso se exige un mínimo de imaginación y fantasía. Tal vez lo más fácil y práctico sea partir de un hecho ocurrido en la vida real, disimulando por supuesto los detalles de identificación. Antes de comenzar a redactar, conviene elaborarse un guión detallado de los siguientes aspectos. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué características físicas y psicológicas debe cumplir? ¿Cuáles son los aspectos claros y oscuros de su carácter? ¿Existe un antagonista? ¿Cuál es el entorno familiar, educativo, social, económico que girará en torno al protagonista? ¿Qué hechos o personas han influido a largo y a corto plazo para que desemboque en el problema actual? ¿Quién apoya al protagonista y quién está de parte del antagonista, si es que existe? ¿Cuál es el problema concreto que se sitúa en el centro del caso? ¿Conviene manifestarlo claramente o disimularlo en la redacción del mismo? ¿Interesa dar muchos detalles que enfoquen la solución o más bien dejar desdibujados los contornos para que el grupo tenga que aventurar diversas hipótesis? ¿Nos interesa tener previstas varias soluciones válidas o que solo una sea la correcta? Conviene plantear al final una lista de preguntas concretas que faciliten el análisis y la discusión, o bien se propone como una simple narración abierta. Interesa que en el fondo del caso exista latente una moraleja concreta o tan solo que los alumnos reflexionen y planteen diversas alternativas. Algunas de las características recomendables para la elaboración de un caso deben de considerarse. Un buen caso debe ser verosímil, de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que lo han vivido. Provocador, que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al análisis de sus personajes. Conciso, sin adornos literarios, ni exceso de tecnicismos que degeneren en pesadez. Cercano, con narraciones y psicologías del entorno más cercano de la propia cultura. Y
ambiguo, como la realidad que no se convierta en un teatro, en donde pueda haber buenos contra malos. Lo que se debe evitar cuando se elabora un caso es decir más de lo que es preciso y suficiente, omitir datos importantes bajo el pretexto de enriquecer la discusión, interpretar subjetivamente los datos que se exponen, redactar recargando el tono en lo literario y estilístico, dejar datos en la penumbra para que los invente el que analice posteriormente la historia. Un caso no es un test proyectivo. Tomar partido subjetivamente en la redacción a favor de uno y en contra de otros. Si se piensa dar un uso intensivo o de cierta importancia a un caso concreto, conviene validarlo. Es decir, someterlo experimentalmente a prueba. Para ello, el mejor sistema es introducirlo para su discusión en un grupo concreto, situándose como observador el mismo redactor. En este ejercicio se puede encontrar lo siguiente: informaciones necesarias que se han omitido, datos innecesarios que generan discusiones inútiles, redundancias en la información, errores de estilo que son fuente de ambigüedad, términos concretos que son interpretados erróneamente. Para escribir un caso, Ogliastri propone el siguiente ejercicio preliminar: una serie de pasos descritas a continuación. 1. Describa brevemente el caso que quiere o puede escribir. ¿Tiene acceso a todas las fuentes de información? ¿Por qué le parece interesante la experiencia? 2. Piense en la secuencia de temas del curso o cursos en el cual se utilizaría este caso. ¿Dónde estaría localizado este caso dentro del curso? ¿Por qué? 3. Desarrolle un esquema del plan de temas del caso. ¿Cuáles van a ser los capítulos y subcapítulos? 4. ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos en este caso? ¿Qué podrían aprender los estudiantes? 5. ¿Cuál cree usted que será el proceso de discusión? ¿Los grandes bloques de temas que secuencialmente se darán en la clase? ¿Cuáles serán las controversias o puntos de análisis que se presentarán? 6. Escriba ahora las preguntas principales y de refuerzo, en las cuales se centrará cada etapa del proceso de discusión. ¿Cuáles serán algunas de las posibles respuestas a estas preguntas? 7. Escriba ahora el primer párrafo del caso y un esquema del resto de la introducción. 8. Escriba el párrafo final del caso. 9. Haga un resumen de cada capítulo del plan de temas. Y 10. Prepare un cronograma del trabajo que aún le falta por realizar, las preguntas de investigación adicional. Vuelva a leer todo lo que escribió en los puntos anteriores, revíselo y corrija. Si ya tiene todos los datos y está seguro del caso, ahora será el momento para escribirlo. Podemos entonces entender que existen
tipos de casos, dependiendo el tema, dependiendo la intención y sobre todo dependiendo lo que queramos conseguir con la participación en este tipo de trabajo. Los casos de valores. Cada individuo tiene una escala de valores. Dos personas pueden encontrarse afectivamente en un aquí y ahora, pero apenas aborden un tema desde sus respectivos núcleos de valores, se encontrarán en posiciones antagónicas. Si se aclara esta situación haciendo explicitar los valores que tiene cada cual, sin duda se facilitará en buena medida la comunicación posterior. La novedad consiste en que se solicita un juicio de responsabilidades sobre las personas o actitudes descritas en el caso. Como se basa exclusivamente en posturas subjetivas ante la vida, se puede completar el análisis formulando dos preguntas finales. ¿Cuál es el mundo de valores de cada uno de los personajes? ¿Cuál es el propio mundo de valores? Caso incidente. La descripción dramática del incidente al grupo es un punto de partida. La finalidad última es lanzar a los participantes a una búsqueda activa de informaciones complementarias que permitan esclarecer los procesos individuales de la decisión. El incidente redactado supone necesariamente un contexto, un pasado, unas condiciones correlativas y termina implicando al que lo estudia en una pregunta. Si tuvieras que resolver este conflicto, ¿qué harías? Normalmente el caso incidente se refiere a conflictos de relación humana. La redacción del caso debe dejar intencionalmente lagunas en la información para poder controlar de qué modo los participantes buscan información o qué selección hacen de los datos. Las informaciones complementarias se reparten por escrito conforme las vayan solicitando o simplemente se proporcionan de modo verbal. El profesor, por lo tanto, dispone de una carpeta con toda la información relativa al caso, información que hace pública conforme se le solicita. Es una excelente oportunidad de que los alumnos trabajen de manera colaborativa. Caso de solución razonada. Lo que se pretende es entrenar al grupo para encontrar soluciones razonables. Se diferencia del caso incidente en que aquí no existe información complementaria. El grupo ha de contentarse con los datos del caso y concentrar su esfuerzo en conciliar las soluciones diversas para encontrar la solución más razonable. Caso de mentalización. Es un caso donde se aplica la imaginación. A partir de la imaginación, promover en el grupo una representación del caso con base en situaciones reales. Entonces, lo que predomina es el examen de realidades más amplias, a partir de una bien concreta, y la toma de conciencia de las causas y consecuencias de tales hechos. El caso entonces ha de terminar en definiciones personales ante la situación. Estas definiciones normalmente son ideológicas, aunque no se descarta la posibilidad de llegar a tomar posturas vitales o comprometidas ante situaciones reales. Caso de búsqueda real. Este método solo puede utilizarse cuando previamente se ha desarrollado ya una discusión ideológica o un proceso de concienciación respecto a un problema concreto.
El núcleo del método consiste en solicitar al grupo que presente un caso real que incluya la problemática analizada con anterioridad. Caso temático. Cuando se plantea un caso temático, no interesa tanto que el grupo busque soluciones concretas a la situación planteada como simplemente dialogar sobre un contenido específico. La elección del contenido depende, evidentemente, de la situación real del propio grupo. Lo que interesa tanto no es el caso en sí, sino el tema de fondo sobre el que gira este caso. Se trata de la fórmula más libre y por lo tanto más tangencial al concepto estricto del caso. Se plantea una historia, pero lo que interesa no es tanto la historia, sino el tema sobre el que versa esa historia. De esta manera, en el trabajo con esta metodología, cada uno de tus proyectos para trabajar con ella dependerán del objetivo y los temas y contenidos relacionados con tu área de especialización, es decir, dependiendo la materia que tú vayas a impartir en este próximo periodo. De esta forma, en el curso ahora se invita a que elijas algún caso dentro de los casos ejemplificados que se han mostrado desde la unidad anterior o que si deseas puedas hacer uso de las experiencias previas que ya has tenido para la redacción de un caso. Se realizará en esta unidad un ejercicio sobre la base de una guía que te servirá para identificar cuál es la naturaleza de los casos que propones utilizar y sobre todo para su relación con los temas y objetivos de cada una de tus contenidos o diferentes unidades, como mencioné en el próximo curso que tú vayas a dar.